Prepárate, estás a punto de escuchar un mensaje más del Ministerio Mundial Iglesia de Liberación y Restauración para las Naciones, con el apóstol Yamin Graham, un mensaje de liberación y restauración para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Comenzamos. Buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga. El Señor derrame de sus bendiciones sobre sus vidas, en cada hogar, cada familia que están atentos a la voz de Dios. Y en esta preciosa mañana, desde el Monte Santo, desde el Monte de Santidad, les enviamos un cordial saludo de parte de este Ministerio Mundial a todos y a cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. La paz de Dios reine en sus hogares, en sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias. Y esa es la razón por la que estamos aquí, para bendecirles. Es un gozo, un placer saber que Dios está obrando en las vidas. Dios está hablando en este tiempo, en estos tiempos tan difíciles. Dios está obrando en vidas, está haciendo algo hermoso, algo maravilloso. Y estoy aquí por mandato de Dios, porque el Espíritu de Dios me ha dicho que comparta este mensaje para sus vidas. Hoy es un día muy especial, hoy es un día muy hermoso, maravilloso. Y quiero a través de este mensaje decirles que el Señor les ama tanto, con amor eterno, nos ha amado, nos ha cobijado bajo su misericordia. Y el despertar un día más es una manifestación más de su misericordia hacia nosotros, y por eso estamos agradecidos en esta hora, porque Él es bueno con nosotros y para siempre es su misericordia. Hoy quiero compartirles este mensaje hermoso que el Señor me dio y me dijo: comparte a mi pueblo. Este mensaje se titula Sanidad Divina. Sanidad Divina. Si usted tiene un amigo, un vecino, un familiar que usted conozca, invítelo a escuchar este mensaje. Este mensaje está con el propósito de Dios, no mío, de Dios, que va a producir sanidad. Usted lo va a ver, la sanidad que va a producir en muchas vidas. Invite a aquellas personas que están enfermas para que escuchen el mensaje y tomen fe y reciban su milagro. Aquí no se les está cobrando nada, solamente crea en la palabra, crea en el que dio la palabra y en la palabra. Y eso es suficiente para recibir un milagro. Sanidad divina. ¿Qué es sanidad divina? Sanidad divina es cuando el poder de Dios se manifiesta, cuando la ciencia, la medicina, el hombre no interviene, sino solo el poder de Dios. Eso es sanidad divina, la intervención directa de Dios. No hay ciencia, no hay medicina que le pueda ayudar a Dios. Dios no necesita de la ayuda de nadie. Él es todopoderoso. Así que por esa razón es sanidad divina, es algo sobrenatural, es un milagro, eso. Y para eso vamos a leer ahí donde usted está. Si usted tiene su Biblia, ábrala en Lucas capítulo 8, versículos del 43 al 48. Y vamos a leer ese pasaje para entrar en esta enseñanza, en este mensaje maravilloso, para que su vida sea edificada. ¿Qué dice Lucas 8, 43 al 48? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Amén. Bendito sea su nombre del Señor. Mire qué hermoso este pasaje. Usted sabe la historia, como dice ahí, a dónde iba Jesús, hacia dónde se dirigía. Sabemos que a la casa de Jairo, a sanar a su hija.
pero esta mujer se dio cuenta que Jesús pasaba por ahí, rompió, ahora sí como vemos, rompió los cánones, rompió las reglas, rompió todo lo que la religiosidad ponía como obstáculo, y ella se metió a tocar el manto de Jesús, el borde de su manto, porque ella había declarado una palabra, decía: si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana. Entonces este pasaje nos enseña algo, no solamente eso, nos enseña todavía lo que realmente causa o produce la medicina, la confianza en el hombre, la confianza en la ciencia. Esta mujer era viuda, y toda su herencia, quizás, o el capital que tenía, lo había gastado, invertido en la medicina. Pero dice la Escritura que ella había quedado más pobre y aún más enferma, porque estos doctores la habían lastimado más y no habían podido hacer nada por ella. Entonces a ella ya no le quedaba, usted sabe y conoce quizás personas que tengan esta situación de, un ejemplo de flujo de sangre, es algo bien horrible, y las personas se ponen amarillas porque la sangre se les agota en su cuerpo, anémicas y tantas cosas. Entonces esta mujer estaba en esa situación, ya una situación deplorable, podemos decir así, porque ya no tenía salida, ya no, los doctores ya le habían dicho: ¿saben qué, señora? Ya no tenemos más que hacer, ya hicimos todo lo posible, lo imposible, como dicen ellos, y no podemos hacer nada. Su economía se había acabado, aunque ella quisiera seguir yendo, ya no podía, su cuerpo ya no resistía más. Dice que había quedado aún más enferma todavía, tremendo, triste, ¿verdad? Pero había una solución para su vida, había una sanidad divina que está al alcance de muchos, de todos, pero muchos no lo saben o muchos no lo entienden así. Y esta mujer dijo: pues no me queda ningún recurso económico, ya no me queda médico por visitar, ahora lo único que me queda es Dios. Lamentablemente, no tiene que ser así, pero lamentablemente sucedió así, fue a lo último, fue como un recurso, último recurso que ella recurrió a Jesús. Pero me gusta algo, ella dijo: si tan solamente tocar el borde de su manto, yo seré salva. Y eso sucedió, así sucedió como ella lo dijo. Eso es lo que vemos en la Escritura, eso es sanidad divina. Ella no le dijo: Señor, ¿cuánto me vas a cobrar porque me toques? Pon tu mano. Ella no dijo: pon tu mano sobre mí. Ella no pidió la intervención del hombre. Sabemos que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, pero ella no pidió la intervención del hombre. Ella solamente dijo: si tan solamente. Ella creyó en la palabra, y eso fue lo suficiente como para que ella recibiera sanidad divina. Eso produjo que en el instante ese flujo de sangre se detuviera y ella pudiera experimentar precisamente que su cuerpo ya estaba sano. Experimentó una sanidad divina, y eso es lo que la Escritura nos enseña. Ella ya no tenía forma de buscar su sanidad por medios médicos, sino que creyó en Jesús y en su palabra. Y dijo ella: mi sanidad está en ella. Por eso dice, ahora quiero decirle y recalcar algo que usted ya se lo compartí la semana pasada quizás, pero es necesario volver a decírselo. Fe en Dios es creer en el que da la palabra y en la palabra. Fe en Dios es creer en Dios y creerle a su palabra, creerle a Él, lo que Él dijo. Un requisito para recibir sanidad divina, uno de los requisitos para recibir sanidad divina es creer la palabra, ¿sí? Creerla. Porque si usted no la cree, de nada sirve que la tenga, la puede leer, la puede repetir. Escuche bien, creer no es repetirla, creer no es memorizar la palabra o leerla, no. Creer es basarse, fundamentar tu vida, fundamentar toda tu esperanza en esa palabra que fue dada. Y tú puedas decir: Dios lo dijo y así sucederá. Dios lo dijo y así es exactamente. Por eso es creer, aferrarte a algo que Él dijo. No es opcional, no es que si dices: voy a creer, yo creo porque lo estoy repitiendo. No es así, no es yo creo. No, en ese sentido no es, ya le vuelvo a repetir, no es memorizarla. Es creerla, es adherirla en el corazón, de manera que cuando venga la necesidad, yo la tengo en mi corazón y lo creo. Yo no me voy a mover de aquí hasta que suceda lo que Dios dijo en mi vida.
Ese es el requisito para recibir sanidad divina, creer la palabra. ¿Y qué palabra tengo que creer? Hay muchas, pero mire un ejemplo de sanidad por lo que dice la Escritura en Isaías 53, versículos 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mire lo que dice. Mas nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué hermosa palabra, pero no sucede nada si solamente la dices. No sucede nada si alguien te la recita. ¿Sí me estoy explicando? Sanidad divina no es la intervención del hombre. No es que busques quien te ponga la mano encima y para que suceda algo. No. Intervención. Dios no necesita de mí, de ti, de nadie para poner manos a nadie para que sane. Cuando Dios interviene, cuando es sanidad divina, es solamente Dios. Solamente Dios. No lo ves, no lo sientes, no lo tocas, pero lo puedes sentir en tu vida, la sanidad. Eso es sanidad divina. Y entonces dice aquí, ciertamente llevó, pero ¿cómo está? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Mire, escuche bien. Hay personas que un día hicieron su decisión por Jesús, pero no les indicaron la forma correcta que se acepta a Jesús. Solamente le dijeron, repita esta oración conmigo: Señor Jesucristo, te entrego mi corazón, de que reconozco, y eso. No. Antes de aceptar a Cristo, antes de invitar a Cristo a mi corazón, tengo que limpiar la casa, mi corazón. Tengo que limpiarla de resentimiento, de rechazo, de menosprecio, de odio, de deseo de venganza, de amargura, de todo eso que traigo arrastrando desde que soy pequeño, desde que soy un adolescente, desde que soy un jovencito. ¿Sí me estoy explicando? Y empezar a perdonar a aquellos que me dañaron, a aquellos que hicieron el daño. ¿Sí me explico? Eso es la introducción para poder nosotros aceptar a Cristo. Después de eso hay que perdonar, hay que pedir perdón, porque también hemos lastimado a personas por la misma forma que nos trataron, nosotros hemos tratado a los demás, y eso hay que pedir perdón. Y número 3, entonces pedirle perdón a Dios e invitar a Jesús a nuestras vidas. Si usted no lo hizo así, es el mejor momento para hacerlo, porque muchos dicen que aceptaron a Jesús, pero tienen un corazón corrompido porque no lo han limpiado delante de Dios, no han perdonado, siguen yendo a la iglesia, siguen yendo a los servicios, siguen adorando a Dios según ellos, pero con un corazón corrompido, y no se puede así. Por eso, y entonces, ¿qué sucedió? El pecado lo que hace es esto: el pecado trae muerte, el pecado produce muerte, produce sufrimiento, y eso fue lo que Jesús se llevó en la cruz. Por eso dice la Escritura, llevó nuestras enfermedades. ¿Dónde? En la cruz. Él cargó nuestras enfermedades, nuestro sufrimiento, nuestros dolores, la misma muerte Él la llevó. ¿Sí me explico? La angustia, la desesperación, por eso el castigo de nuestra paz, todo eso lo llevó Él y la clavó en la cruz. Ahí, por ti y por mí. Por eso es necesario entenderlo. ¿Cuándo sucedió? Cuando Cristo llevó la cruz por mí. Yo era el maldito que tenía que ir con esa cruz cargándolo. Él lo llevó por mí, pero no solamente lo llevó por mí y tengo que entender eso, sino que debo de entender que cuando se llevó mi pecado, mi iniquidad, mi rebelión, también se llevó la consecuencia del mismo, que es la muerte, que es el sufrimiento, que es el dolor, que es la enfermedad, que es la angustia, que es la desesperación, que es el luto, la tristeza, todo eso. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces por sus llagas que produjeron el látigo en sus espaldas, yo fui curado. Y cuando usted lo cree, usted recibe sanidad. Cuando usted lo cree, la evidencia de alguien que cree es que recibe su sanidad. Si no creyó, no recibe nada. No recibe nada, sale como entró. Esa es la evidencia de un incrédulo, que como está, sigue. Pero la evidencia del que el que tiene fe es que recibe su milagro. ¿Quién le puso la mano a esta mujer? Nadie. Solo se acercó a Jesús y lo tocó. Y Jesús dijo, salió poder de mí. Mire lo que hace la fe. Lo que hace la fe, creer en su palabra, creerle a Él, es precisamente eso. Creerle a Él es precisamente atraer el poder de Dios a mi vida y sucede el milagro. ¿Qué cosa puede detenerse ante el poder de Dios? Nada. La Escritura dice en Juan 6:63, por eso Jesús, ahí le hablo de esto, de cómo lo que produce el efecto de la palabra cuando la crees, no cuando la memorizas solamente, no cuando la repites como periquito, no, cuando la crees. Dice Juan 6:63,
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y usted dice, bueno, no, en el momento que tú la lees, esa palabra es espíritu y es vida. Es espíritu de resurrección. Es vida para el que estaba muerto. Es sanidad para el enfermo. ¿Sí me estoy explicando? Es salvación para el perdido. La palabra. ¿Sí me estoy explicando? Por esa razón, nosotros tenemos que entender que la palabra que él habla es espíritu. Y eso lo entendió, ¿se acuerda el centurión de allá de Lucas 7? Cuando él le dijo, Señor, mi criado está muy enfermo y necesito que sane. Y él le dijo, vamos a tu casa. Y el centurión le dijo, no, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero te voy a decir, solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es fe. Por eso si usted ve en el Lucas 7, versículos 7 y 8, usted va a leer y va a entender lo que dice ahí. Y él empezó a decir, el centurión hizo un ejemplo de eso. Y dice, con la palabra basta. Allá en Juan 4 también usted tome su Biblia y márquela ahí o subraye. Y usted busque en el capítulo 4 de Juan. Usted va a encontrar que un hombre igual, un servidor del rey, tenía a su hijo enfermo. Y dice la escritura que vino a Jesús, le dijo, Señor, mi hijo está enfermo, quiero que... Él sí pidió que fuera. Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ve, regrésate a tu casa, tu hijo ya está sano. Y dice, y el hombre creyó la palabra. No le dijo, no, Señor, qué mala onda. ¿Por qué? No le dijo como Marta, ¿por qué no fuiste? Vamos, Señor. Mucha gente está esperanzado de otros, pone su confianza en el hombre. Ay, va a venir el apóstol, va a venir el profeta, va a venir, ay, que venga y que ore por mí. No va a recibir nada. ¿Por qué? Porque está confiando en un hombre. Por eso Jesucristo dijo, la Biblia misma dice, el Padre Celestial dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Y en otro pasaje dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová. ¿Sí me estoy explicando? Confiamos en el hombre, pensamos que él trae el poder. Sí, probablemente venga el poder de Dios en él y te puede ayudar, pero no es precisamente el hombre. ¿Sí me estoy explicando? Y esto es importantísimo que usted lo entienda, por favor. Hay personas que están enfermas. Yo sé que hay personas enfermas viendo este mensaje. Hay personas que están sentadas ahí viendo el televisor, escuchando este mensaje. Y Dios va a obrar en su vida. Yo sé lo que le digo. Va a obrar Dios esa enfermedad que los médicos te dijeron que es incurable, que es cáncer, que es sida, que es la enfermedad que sea. No importa. Ante mi Padre Celestial toda rodilla se dobla. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y ningún espíritu de enfermedad puede permanecer en alguien que le cree a Dios. No solamente cree en Dios, sino le cree a Dios. Por esa razón nosotros estamos aquí para compartirle. Entonces, cuando vemos el ejemplo, que ya lo vimos también, dice la Escritura que cuando Jesús le dijo a Marta, o más bien cuando Marta vio que Jesús llegó ahí, porque ella confiaba en la persona, no en el Dios todopoderoso, porque Jesús era 100% hombre, 100% Dios, es 100% Dios. Pero Marta estaba viendo al hombre. No veía a Dios, no creía en su palabra. Recuerde lo que vimos ese día. Y eso precisamente quiero que usted lo entienda. Por eso Jesús le dijo, quiten la piedra. Era necesario quitar la piedra para que el poder de Dios lo podía hacer. Cuando Jesús resucitó, ¿quién quitó la piedra? ¿Hubo alguien que lo quitó? No, los ángeles, el poder de Dios lo remueve todo. Pero esa piedra, si cuando dice quiten la piedra, es quiten la incredulidad que impide que veas que te resucite tu muerto. Que resucite la persona muerta, que salga la enfermedad de tu vida. Esa piedra estorba y esa es la incredulidad. Por esa razón Dios te está hablando a ti precisamente. Tú no has recibido tu milagro, has confiado en la medicina, has confiado en lo que sea, no importa qué enfermedad sea y en qué fase esté la enfermedad, puede ser fase terminal, pero si tú le crees a Jesucristo, que Él dijo esto, sus palabras son espíritu, pero también tienes que leerla, tienes que saber dónde está. No solamente porque te lo dijeron, tienes que escudriñar la Escritura para ver si esto es cierto así. Cuando hay incredulidad, ni Dios puede hacer un milagro. Dice la Escritura en Marcos 6, versículo 1, por favor, quiero que abra su Biblia ahí. Marcos capítulo 6. ¿Se acuerda que le decía de quitar la piedra? Miren lo que dice la Escritura, Marcos 6, 1.
Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ahora, versículo 4 al 6. 4 al 6. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Amén. Mire lo que hace la incredulidad. Jesús vino a su tierra. Jesús vino a su tierra. Y dijo: pues voy a sanar a mis familiares, a todos los conocidos que tengo ahí enfermos. Y Jesús vino. Y cuando llegó, en lugar de que lo recibieran como lo que era el Hijo del Dios Altísimo, lo empezaron a criticar, que no, este es el hijo del carpintero, que no es nuestro cuñado, porque vivimos con sus hermanas, y en fin. Y dice Jesús, no pudo hacer muchos milagros, dice la Biblia, a causa de la incredulidad de sus hermanos, de ellos. No pudo, salvo que algunos, que hasta que les puso la mano, porque ni siquiera creyeron en su palabra. Cuando alguien pide que se le ponga mano es porque no cree personalmente. ¿Sí? Es porque no cree. Y sin embargo reciben su milagro porque le están pidiendo ayuda. Como aquel hombre que le dijo: ayuda a mi incredulidad. Dice, no pudo hacer, cuando hay incredulidad, ni Dios puede hacer el milagro. No porque no tenga el poder para hacerlo, sino porque el milagro depende de ti, no de Dios. En Dios está el poder. Él sigue siendo Dios, estés sano, estés enfermo. Él sigue siendo soberano. Pero cuando tú le crees a Dios, sucede algo sobrenatural, como en esta hora cuando estás escuchando este mensaje. Está llegando a tu vida algo hermoso y Dios va a hacer. Hay muchas evidencias en la Biblia que nos muestran que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El padre del hijo hidrópico, ustedes lo han leído la Biblia allá en Marcos 9, si tienen tiempo ahí lo leen. Dice la escritura que este hombre llegó con su hijo y lo trajo a los discípulos y les ordenó: libérenlo. Así les dijo: libérenlo. Incrédulo él, le dijo: liberen a mi hijo. Y dice que los discípulos estuvieron orando por él y no pudieron. Y en eso Jesús viene llegando y ve al alboroto y pregunta: ¿qué pasa aquí? Y el padre del muchacho sale y le dice: Señor, traje a mi hijo a tus discípulos para que lo liberaran. Pero, ¿sabes qué? No pudieron. Pero si tú puedes hacer algo. Ese hombre creía, no, era un incrédulo. Le dijo: si puedes. O sea, estaba dudando del poder de Dios. Le dijo: si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, si quitas esa piedra de incredulidad que está en tu corazón, al que cree todo le es posible. Todo. ¿En qué fase de enfermedad estás? ¿En qué fase te dicen los médicos que estás? No importa en cuál estás, Dios quiere glorificarse en tu vida. Pero tienes que creer en su palabra. No solamente creer en Dios. No le digas: Señor, yo creo en ti. Yo creo lo que tu palabra dice, pero créelo realmente. Quita esa piedra que te está estorbando para que veas tu milagro, para que veas vida y salud en ti. Por eso la Escritura dice: otro requisito para recibir sanidad divina es, ¿sabes qué? Lo que le comentaba hace un momento. Otro requisito para recibir sanidad divina primero es creerle a creer en su palabra, creer en Dios y creer en su palabra. Pero la otra es desnudarse delante de Dios. Y usted me dirá: bueno, ¿qué es eso? Lo que le decía hace un momento. Si tú aceptas, o si tú dijiste que aceptaste a Jesús, pero tú tienes todavía resentimiento contra alguien, de algo que te hicieron, tú no tienes a Cristo en tu corazón. Tú lo que tienes es incredulidad, pero no tienes a Cristo. Porque Cristo no habita con la inmundicia, con la maldad. No puede Jesús habitar en un corazón así. Por eso es necesario. Él mismo dijo en Mateo 6, versículo 14 y 15, dijo: si perdonan a los hombres sus ofensas, también mi Padre Celestial les perdonará a ustedes sus ofensas. Ahí está la condición. El perdón de Dios está condicionado. ¿Quién es el ignorante que te dijo que solamente basta pedir perdón? Y tú sin perdonar, ¿verdad? Qué bonito es eso, qué fácil es.
Por eso esa es la religión. La verdadera relación con Dios es cuando tú estás dispuesto a perdonar a aquel que te violó, aquel que abusó de ti, aquel que te defraudó, aquel que te engañó, aquella persona que te dejó, que te abandonó con sus hijos cuando mal, aquella persona que tú le diste todo y se fue, en fin, qué sé yo. Aquel padre, aquella madre que te abandonó, que no. Eso es perdón, perdonar. Ya no guardar rencor, quizás acordarte del evento como testimonio, pero no estar cada vez, ay, es que me acuerdo lo que me hicieron. Tú no has perdonado. Tú no has perdonado. ¿Y cómo puede ser que Dios te perdone? Estás violando el principio divino. Jesucristo dijo, si ustedes no perdonan, ese es el principio, si ustedes no perdonan, mi Padre tampoco les va a perdonar sus pecados. Pero si ustedes perdonan, ese es el camino hacia el perdón. Por eso hay personas enfermas. Yo sé que hay personas que me están escuchando, que quizás estuvieron en una religión o están en una religión que no les han enseñado la verdad. Esta verdad te hará libre, dice Jesucristo. Esta verdad te hará libre. Cuando tú empieces a perdonar, verdaderamente va a sanar tu corazón. Y si tu corazón está sano, todo tu ser está sano. Si tu alma se libera de la enfermedad, tu cuerpo también lo va a manifestar. Tú vas a ser libre, pero tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Ese es un requisito indispensable. Y número 2, tienes que pedir perdón, porque también tú has lastimado. Si tú te das cuenta, empieza por allá con papá y mamá. ¿Cuánto daño les hiciste? ¿Cuánta desobediencia les manifestaste? ¿Cuánto dolor provocaste a sus corazones? Quizás murieron esos seres amados por ti. Se fueron con mucho dolor porque tú no hiciste lo bueno, lo correcto. Y a veces pensamos, no, yo no les hice nada. Te casaste con quien tú quisiste, no con el que ellos te decían que estaba mal que te casaras con ella o con él, y lo hiciste. Y tu matrimonio no puede ser bendecido porque ellos nunca lo bendijeron, porque no lo vieron bien. Pero piensas que tienes a Cristo en tu corazón. Empieza ahora. Eso se llama desnudarse delante de Dios. Las enfermedades son consecuencias del pecado. Y mientras tú no estés dispuesto a perdonar, no podrás ser sano. No podrás recibir tu sanidad. Vamos a ver un pasaje que nos ilustra este ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 9 al 14. Vamos a leer ahí. Este es un cuadro del perdón, del perdonar, del perdonar. ¿Qué dice Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 9 al 14? Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Fatar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, levántate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermosa historia. Esto fue real. Y eso sucederá contigo si lo haces. Este hombre era leproso, era un general del ejército de Siria, era un hombre amado por el pueblo de Siria y hasta inclusive por Israel y también por el mismo rey de Siria. Pero era leproso, escondía su lepra debajo de su uniforme. Lo saludaban, pues le hacían reverencia, pues era un general. Esta persona respetable, reconocida, tenía quizás mucho dinero, mucha fama y todo lo demás, pero había un problema que no veían todos. Debajo de ese uniforme, debajo de esa ropa, había lepra. Su carne se estaba deshaciendo, se estaba muriendo en vida. Y en ese palacio ahí trabajaba una israelita, una judía. Ella escuchó de su problema y lo contó al rey. Le dijo, allá en Israel hay un profeta llamado Eliseo. Y él ora por las personas y reciben sanidad y lo envía. Y le envió, usted sabe, le mandó regalos. Y mismo Naamán vino. Y cuando llega, ¿sabe cuál era la idea de Naamán?
que el hombre, que Eliseo bajara de su aposento, de su casa, y le pusiera las manos y orara por él para que sanara. Esa era su idea que traía Naamán. Naamán se paró con su ejército ahí a la puerta de donde estaba Eliseo. Y cuando el criado llega a Eliseo, le dijo: Señor, en la puerta está el general de Asiria llamado Naamán, que es leproso, quiere que usted ore por él. Dile, y Eliseo le dijo: dile que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. ¿Qué palabrita? Es como decimos ahorita: ve a bañarte. O sea, le dijo: dile que se vaya a bañar, ¿verdad? ¿Y sabe qué hizo Naamán cuando llega el criado? Le dijo: Señor, mi señor dice, o el profeta dice, que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces y tu carne se restaurará. ¿Y sabe qué hizo? Una rabieta, se enojó y dijo: ¿cómo? ¿Está loco este hombre? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? Ahora, primero dice, el Jordán es un río que todo el tiempo se mantiene sucio porque es alimentado de muchos ríos, se dice. Yo no he ido ahí, yo solamente digo lo que cuentan los que estudian, los que van a esos lugares, que es río que se mantiene todo el tiempo alimentado por otros ríos, y obviamente están sucios, todo el tiempo está sucio. Y habían unos ríos en Damasco llamados Abana y Farfar, que así lo describe la Biblia, que eran ríos limpios, cristalinos, y él dijo que Abana y Farfar son ríos mejores que el Jordán. En lugar de salir limpio, voy a salir más sucio. Me voy a contaminar con tanto lodito que trae la tierra, el agua, perdón. Esa fue su primera reacción. Y otra dijo: yo pensé que el varón de Dios iba a salir inmediatamente, pues yo soy un hombre reconocido, de mucho respeto, y se iba a inclinar ante mí, iba a orar por mí. O sea, no está mal. Y otra dijo: para meterme al río necesito desnudarme. Necesito quitarme mi ropa que me protege mi lepra. Escuche bien. Necesito despojarme de esta ropa y me van a ver mis oficiales. ¿Y qué van a hacer? Nadie. Estaba prohibido estar cerca de un leproso. Un leproso tenía que vivir lejos de la ciudad y tenía que estar gritando todo el tiempo: inmundo, inmundo, para que nadie se le acercara, porque la lepra es contagiosa. No sé si me estoy explicando. Y eso precisamente, este hombre, dice la Escritura que este hombre pensó esas cosas. Dijo: ¿cómo me voy a desnudar? Van a ver cómo está mi cuerpo descarnado, apesto. Al instante, cuando me quite la ropa, van a llegar las moscas. No, está mal este hombre. Y por eso se enojó. Por eso se enojó, dice la Escritura. Es lo mismo que te está pasando a ti. Estás diciendo: está loco ese hombre, ¿cómo voy a perdonar? Él no sabe lo que me hicieron. Él no sabe lo que me dolió, lo que me hicieron. Él no sabe lo que sufrí. ¿Quién estuvo ahí cuando me violaron, cuando abusaron de mí, los golpes que me dieron, Usted está pensando eso. Usted está pensando eso, como este hombre dijo: ¿cómo voy a perdonar? Está loco ese hombre, ¿cómo voy a perdonar? Sí, quiero ser sano, pero no así. Quiero de otra forma, que venga, que me diga cuándo va a venir para que ponga su mano sobre mí. ¿Quieres experimentar sanidad divina? Perdona, porque cuando tú perdones, tu corazón se va a liberar. En el momento que tú perdones, empieza a perdonar ahí donde estás. Hay personas, hay mujeres, hay varones que están escuchando esto y tienen que soltar eso. Hay algo que tú te dejaste en la esquina de tu corazón y dices: ya casi ya no me duele, pero no lo has perdonado. No has mencionado el nombre de la persona que te hizo el daño y no has dicho: Señor, yo perdono a esta persona por esto y por esto que me hizo. Me dolió, Señor, me dolió muchísimo, pero gracias te doy porque ahora me has dado la gracia tuya sobre mí para poder perdonar a esa persona. Y empieza a hacerlo. Ahí donde estás, empieza a perdonar. Y vas a empezar a ver el poder de Dios, a sentir el poder de Dios sobre tu vida cuando tú hayas perdonado literalmente. Si no sientes nada es porque no estás perdonando. Perdona. Delante de Dios, de quien soy y a quien sirvo, te digo esto. La evidencia más clara de cuando tú has perdonado es lo que va a venir sobre tu vida. Algo que va a suceder, algo maravilloso. Esa enfermedad está en ti porque está arraigada de esa falta de perdón.
El rey David decía en el Salmo 32, decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos, o sea, me vino osteoporosis. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y entonces dije, declararé mis pecados a Jehová y tú perdonaste la iniquidad. Así dice la Biblia. ¿Hasta cuándo sintió sanidad el salmista? Hasta que perdonó. No calles ya, sigue, habla, dile, Señor, confieso que yo he tenido rencor, odio. Ya la persona que te hizo daño ni vive. Él ya murió. Y todavía sigues cargando a ese hombre, a esa persona, a esa mujer. Y eso es lo que mucha gente está, por eso la enfermedad está en sus vidas. Y en otro pasaje del Salmo 73, 21, el rey David, o el salmista decía, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Qué produce la amargura? Taquicardia. Y esos dolores que tienes no son obra de la casualidad, son efectos de pecado, porque no has perdonado. Y el orgullo, la soberbia te hace no pedir perdón. Sabes que lastimaste. Sabes que lastimaste a tal persona, que heriste a tus hijos, que heriste a tu esposa, que heriste a tu esposo, que heriste a papá, a mamá, los lastimaste con tu desobediencia, con lo que haya sido. Pero no eres capaz de humillarte y pedirles perdón. Tú dices pedirles perdón y que estuviera loco. Pues sigue con tu enfermedad y muérete en tu enfermedad. Pero te digo una cosa, que si tú tomas la decisión de pedir perdón, de humillarte, Dios te va a exaltar cuando sea tiempo. Así está escrito. Y es importantísimo que lo entiendas. Pero me gusta mucho. Este hombre dice, como tú reaccionas, así este hombre reaccionó. Y como cualquiera de nosotros. Yo escuché una ocasión, una persona me dijo, si usted supiera lo que me hicieron, no me estaría diciendo que yo pida perdón. Así me dijo en mi cara. Y yo le dije, si tú entendieras lo que tú y yo le hicimos a Jesús, no nos atreveríamos ni siquiera a hablar. Porque ¿quién era el maldito que tenía que ir a la cruz? ¿Quién lo descarnó? ¿Quién lo golpeó con nuestros pecados? Fui yo y tú. Él sufrió por ti y por mí. Y todavía en la cruz, ya descarnado, en una agonía tremenda, Él alzó los ojos al cielo y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué nos enseñó Jesús? Amar, a perdonar. Él nos dio el ejemplo para que lo hagamos también nosotros. Al pie de la cruz estábamos tú y yo, salpicados todavía por la sangre que lo golpeamos. Y Él buscó perdón para nosotros. Y tú no puedes perdonar al que te hizo ese daño. Piensas que eres la única persona más lastimada del mundo, ¿verdad? Eso te hace creer el diablo. Pero no es cierto. El que fue herido y molido por nuestros pecados se llama Jesucristo. Y aún así nos perdonó. Por eso Él es el amor de Dios hecho carne. Y tú tienes que ser un ejemplo de amor, pero tienes que empezar perdonando. Tienes que empezar perdonando. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es uno de los requisitos para poder recibir sanidad divina. En el versículo 14 que leímos dice, y Él se zambulló 7 veces conforme a la palabra. Y cuando salió del agua, su cuerpo salió restaurado como la piel de un bebé. ¡Wow! ¡Wow! Sí, lo vieron sus oficiales, que Él se metió descarnado, apestaba a su carne cuando se metió al río. Pero también vieron cuando Él salió cómo fue transformada su carne. Recibió sanidad divina. ¿Quién le puso la mano encima? Nadie. Dios lo hizo. Eso se llama sanidad divina. Hay otro tipo de sanidad que también, pero de eso no voy a hablar ahorita. Quiero decirles, por ejemplo, cuando leemos, cuando Jesús tomó el polvo de la tierra y escupió y hizo lodo y se lo puso en el ojo del ciego, ¿se acuerda? Eso es otro tipo de sanidad. Eso significa la saliva. El polvo de la tierra es el hombre. La saliva es la palabra de Jehová. El hombre y la palabra produciendo milagros en el nombre de Jesucristo.
Pero tiene que haber una obediencia de parte del que lo recibe, porque a ese le dijo, ve a lavarte. Y cuando él obedeció, recibió sanidad. Pero ese es otro tipo de sanidad. Pero hoy estoy hablando de la sanidad divina. ¿Quieres experimentarla en tu vida? ¿O quieres seguir gastando tu dinero? ¿Quieres seguir tomando medicamentos para recibir tu sanidad? ¿O quieres hacer como esta mujer de flujo y dices, basta ya, yo sé que Jesús, su palabra es verdad, la voy a creer? Cree la palabra, así está establecido por Dios. Hay personas que están o han estado enfermas por mucho tiempo, como el paralítico del estanque de Betesda, ¿se acuerdan? Este hombre estaba postrado ahí, ya tenía mucho tiempo, tenía 38 años de ser paralítico. Y había una multitud de enfermos ahí, de todo tipo de enfermos. Y Jesús iba pasando por ahí y lo vio y supo que tenía mucho tiempo, dice, y tuvo de él misericordia. ¿Por qué no sanó a Jesús a los demás? Porque eran puros incrédulos. Esperaban ver algo para poder, hasta que veían el movimiento del agua, podían tocar. Y entonces recibían sanidad. Y Jesús les dijo, les voy a mostrar que hay sanidad divina. Se acercó a él y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y sabe qué respondió este incrédulo? Le dijo, es que no tengo quien me meta al estanque. Jesús no le dijo, ¿por qué no te has metido al estanque? Así hace el incrédulo. Así hace el incrédulo. Busca cualquier excusa barata para decir que no ha recibido su sanidad por eso. Jesús no le preguntó por qué no ha sido sano. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y él en lugar de eso le puso excusas. Es que no tengo que me meta al estanque porque cuando yo quiero meterme ya se metió otro. Y mire, Señor, y esto. Y Jesús dice que extendiendo su mano lo tocó y sanó a este hombre. Eso no es sanidad. Esa sanidad es otra. La sanidad divina es sin intervención humana. Aunque hubiese sido Jesús mismo, Jesús representa al hombre y representa a Dios también. Así que esto precisamente, tú no esperes que alguien llegue a ponerte las manos encima, porque esa persona te va a transmitir lo que tiene. Si tiene espíritus de fornicación, espíritus de adulterio, de inmundicia, eso te va a transmitir, no te va a transmitir otra cosa. Si tiene religiosidad, eso te va a transmitir. Pero si está el poder de Dios, te va a transmitir el poder de Dios y vas a recibir tu milagro. Pero ahora es mismo Dios hablándote. Y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pues haz lo que te digo. Perdona. Pide perdón. Y luego humíllate ante Dios y pídele que venga a tu vida. Y dile, toma mis cargas. Perdona. Perdona. No importa lo que los médicos hayan dicho de ti. No importa qué te dijeron los médicos. No importa qué dice la ciencia. No importa cuántos estudios te hayas hecho. Hoy quiero decirle, mujer, tú que tienes ese problema en el vientre, disimulas delante de tus hijos que no te duele, delante de tu esposo para no preocuparle por la situación que están pasando. Pero Dios te dice, yo tengo tu sanidad. Solo cree en mi palabra. Solo cree en mi palabra. Escucha lo que te digo. Ahí donde estás, en el nombre de Jesucristo. Yo sé que el Espíritu de Dios está en este momento aquí. Espíritu Santo de Dios, toca esos cuerpos que están enfermos a causa del pecado. Toca esos cuerpos, Señor, que están en este momento humillándose delante de ti. Esos corazones que se están humillando en el nombre de Jesucristo. Esos corazones que están derramando lágrimas ahí ahora, porque se están acordando del pasado, perdonando a los que lo lastimaron, pidiendo perdón a aquellos que ellos mismos lastimaron también. Y humillándose delante de Dios. Algo está pasando en este momento. Algo está sucediendo en el ámbito apostólico y profético. Algo está sucediendo. El poder de Dios está fluyendo en este lugar. En el nombre de Jesucristo, el poder de Dios está fluyendo y está tocando tu vida en el nombre de Jesucristo. Recibe en el nombre de Jesús tu sanidad. Aquello que habías peleado por muchos años, que acabaste tu economía, te endeudaste, vendiste tus posesiones porque querías sanar. Te preocupa la salud de tu hijo, te preocupa la salud de tu hermano, te preocupa la salud de tu padre, te preocupa tu propia salud y por eso has invertido en eso, pero lo invertiste de balde, perdiste todo. Pero Dios te dice, heme aquí, yo estoy dispuesto a sanarte, solo crea mi palabra.
Cree a mi palabra en el nombre de Jesucristo. Recibe tu sanidad, recibe tu sanidad. Aquello que los médicos te dicen que ya no se podía, aquello que los médicos te dijeron que era imposible, aquello que los médicos te dijeron, ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué? Mejor espere el día de su muerte. O Señor, ¿sabe qué? Yo te digo algo. Créele, créele a Dios, créele a Dios. Quita esa piedra que te ha impedido ver el milagro en tu vida. Tú asistes a una iglesia y mira cómo sigues enfermo. Tú asistes a una iglesia y mira cómo sigues enfermo. Porque la solución no está en una iglesia, no está en una congregación. La solución está en ti mismo, creyendo la palabra del que la dijo, el que la habló, del que hizo. ¿Sabe qué? Pagó. Él ya pagó. Jesucristo ya pagó por ti y por mí. No hay ninguna deuda, pero tienes que perdonar para que aquel no tenga deuda contigo. Para que no digas a aquella persona, me la debe, me debe lo que me hizo, algún día lo va a pagar. Quiere decir que no has perdonado. Suéltalo, 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 porque hay una condena para el que no perdona. Un hombre perdonó a su criado que le debía muchísimo dinero. Y su criado, ¿sabe qué hizo? Se encontró a su compañero que le debía una miseria. Y casi lo estaba ahogando, lo estaba ahorcando y lo metió a la cárcel. ¿Y sabe qué? Cuando su señor lo supo, lo mandó a llamar y lo metió a la prisión y le dijo, ¿saben qué? Lo entregó a los verdugos. Los verdugos son espíritus de miseria, de dolor, de enfermedad y hasta de muerte. Y le dijo que no saldrán de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y dijo Jesucristo, así mismo dijo, allá lea su Biblia en Mateo 18, 34 y 35, dice, así también hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano, a su prójimo. Así también, por eso están sufriendo, porque no hay perdón. Esa es la piedra que tienes que quitar, quítala, la falta de perdón. La falta de perdón te hace un incrédulo y por eso no recibes tu milagro. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe tu milagro, recibe tu sanidad. Ahí donde estás, hay personas que van a escuchar este mensaje. Tú amigo, tú amiga, que estás en el hospital, este mensaje lo vas a escuchar. Quizás no sea a través de una pantalla, sea a través de una pantalla de un celular solamente. Y lo vas a escuchar. Y yo te digo ahora, recibe. En el nombre de Jesucristo, cree lo que dice el Señor en su palabra, porque yo no te vine a compartir un testimonio mío. Yo te vine a compartir lo que el Señor dice en su palabra. Las palabras, dijo Jesús, la carne, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Recibe espíritu, recibe vida, recibe espíritu y recibe vida. Y yo grito en el nombre de Jesucristo, como le dijo Jesús a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Yo te digo ahora mismo, salud divina penetra en ese cuerpo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Recibe tu sanidad en el poderoso nombre de Jesucristo. Tú no tienes deuda con nadie. Si tú ya perdonaste, quiere decir que ya le perdonaste la deuda a fulano. Si ya pediste perdón, ya te pusiste a cuenta con tu prójimo. Ahora vienes a Jesús y Jesús te dice, no debes nada, lo pagué todo por ti. Recibe, recibe en el nombre de Jesucristo tu milagro, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Te digo una cosa, ¿tú crees en Jesús? Ahora, ¿tú crees en su palabra que dice que Él te puede sanar? Si dijiste sí, recibe tu milagro. Y yo te digo hoy, desde este momento, tu vida no será la misma, porque tú has entendido hoy, has conocido la verdad, y esa verdad te hace libre de toda enfermedad en el poderoso nombre de Jesucristo. Y el Espíritu de Dios está ahí. Yo te invito que ahí donde estás, sigue orando, sigue hablando con Dios, tienes muchas cosas que decirle a papá. Ahora te das cuenta, se te abrió un panorama. Ahora la luz del Espíritu Santo penetró en tu entendimiento y dices, wow, ahora entiendo por qué no pasaba esto en mi vida. Pero ahora vas a entender que creer en su palabra no es memorizarla, no es solamente pronunciarla, es el cimiento, es un fundamento, es estar cimentado en la roca, es quitar la piedra que está estorbando para que veamos el milagro de Dios en nuestras vidas. Que el Señor
les bendiga, que el Señor los levante de ahí donde están, y tú darás testimonio, y tú nos puedes escribir a este ministerio dando tu testimonio de lo que Dios ha hecho. Que el Señor bendiga sus vidas, reciban su sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén.